el cliente es muy dado a, uno le pasa la propuesta que uno como profesional siente que cumple con todos sus requerimientos y que funciona Ujú, para el público, que cumple pues, con lo que te están pidiendo, en fin, los ujú. colores funcionan y llegan y te dicen, no, está todo divino, pero quiero el fondo rojo con pepas amarillas. Y es una como, vení, no funciona. No sé, es una empresa de abogados, ¿cómo le vamos a poner fondo rojo Ajá, con pepas ajá. amarillas? No, pero es que a mí me encanta porque mi hija me hizo una pintura roja con pepas amarillas, entonces a mí me gustó tanto que yo quiero que mi imagen sea esa y uno es como, ay, por Dios, Ay, ¿cómo le ¿cómo digo? le digo que esto no es así, no funciona así? Ana Moreno. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias, todo bien con un calor terrible. ¿Cómo va a ser? Hace mucho calor allá en ¿dónde tú estás en Colombia, ¿no? En Colombia sí, en una ciudad muy caliente, pero bravo. Aquí en Puerto Rico es bien parecido y es bien interesante porque yo recuerdo cuando yo era más chamaquito, que cuando se acercaban esta época de Navidad, pues empezaban los fritos navideños y que si el aniquinaldo y el como el frito con el suéter y demás, pero ya hace un tiempito atrás llega Navidad y todavía lo que hay es un calor salvaje. Brutal, sí, total. Wow. Bueno, pues la gente que de repente no está escuchando o le dio clic para ver este contenido, hoy tenemos el gran gusto de estar hablando con Ana Moreno. Para las personas que no conozcan quién es Ana, que de repente viven debajo de una roca, lo invito, pero de una manera súper fuerte que vayan a ver su trabajo, su contenido. Yo la conseguí por suerte, así scrolling por Instagram. Un buen día le di clic a su perfil y wow, Ay, puedo decir gracias. que es tremendo trabajo el que hace Ana. Ana es diseñadora gráfica que se especializa en lettering e ilustraciones digitales. Tiene un trabajo eh, que no tiene comparación, o sea, tiene un trabajo muy bueno, una calidad gráfica muy alta, una decisión de colores espectacular. Realmente, si están viendo este capítulo y no saben quién es Ana, lo invito, pero mira, así que vayan a ir a ver su trabajo, a ver su portafolio. Hoy vamos a estar hablando un ratito con Ana. Ana, tengo muchas preguntas, tengo muchas cositas que me Suéltalo. encantaría saber, pero antes de entrar a las cositas buenas, a mí siempre me gusta empezar con conociendo un poquito de, ¿verdad? De la historia de mis invitados, de las personas que invito. Así que me encantaría, Ana, que nos cuentes un poquito de quién es Ana y cómo todo empezó, ¿sabes? ¿Cuál es ese origen? ¿Cómo llegaste a donde estás? Bueno, Ana es una persona que desde niña amó dibujar. O sea, lo único que me entretenía y no molestaba y no me aburría en los eventos de los papás era que me dieran Ujú, una hoja y unas crayolas para yo poder dibujar. Y pues claramente en ese momento no me imaginé que esto se iba a convertir en mi trabajo, pero ujú, soy muy feliz de que así sea. Yo siempre sabía que iba por ese lado, pero bueno, uno sale del colegio y no es tan inteligente, no es tan maduro y no sabe cómo escoger una carrera y me dejé llevar por muchas otras cosas que no eran las adecuadas y terminé estudiando diseño industrial. Eh, Ok. y bueno, yo en la mitad de la carrera, cuando ya entendí que hacía un diseñador industrial, que no era solamente hacer cosas chéveres, bonitas en el taller, Ujú, dije como, no, esto no es lo mío. Entonces fui donde mis papás y les dije como, oigan, no, me voy a cambiar de carrera, no, no. Y mi mamá me dijo como, ¿cómo se te ocurre todo el tiempo, todo el dinero que hemos invertido? No, si te ujú, quieres cambiar, te pagas tú la carrera. Y yo, bueno, no, yo la termino. Me dio durísimo porque la carrera era durísima, la sufrí, fue súper traumático, pero la terminé. Y digamos que me di cuenta en ese transcurso que también podía ser diseñadora gráfica siendo diseñadora industrial. Entonces dije, bueno, yo termino,
el diploma, que es lo que necesito, y me Ujú. voy a ir por el lado del gráfico. Entonces, cuando me gradué, bueno, hice la práctica en diseño industrial, que también terminó de matarme el sueño. Y de Ujú. ahí dije, bueno, necesito conseguir un trabajo en diseño gráfico. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy a hacer un portafolio. Entonces cogí como Ok. todos los manuales de uso que hacíamos en la universidad y me hice como un portafolio gráfico. Me presenté a una productora audiovisual. Ahí, bueno, años después, que el que era mi jefe en ese momento, ahora es un gran amigo, me dijo que me había Ujú. llamado por descarte porque los otros tres diseñadores le habían dicho que no. Eh, Oh, Me wow. entrevistó, Eso no es, eso no es una manera bonita de empezar. me entrevistó y me decía como, bueno, pero vos sos diseñador industrial, ¿qué haces aquí? Yo no, pero yo también puedo ser gráfica. Pero él no entendía, entonces cogía mi portafolio y me decía como, pero tú hiciste esto y yo sí, y esto sí conocí y yo sí también, pero tú puedes hacer tal cosa y yo sí, pero sabes manejar Illustrator y yo sí. Y pues el primer día literalmente se me sentó al lado a ver yo qué era lo que hacía y si lo hacía bien. Y pues cuando ya se da cuenta que más o menos sí le pegaba, me dijo, ok, te dejo sola. Y bueno, ahí Ok. aprendí muchísimo, estuve 2 años ahí trabajando. eh, y pues era literalmente la única diseñadora que había porque era una empresa pequeña. Entonces aprendí muchísimo, pero como que también decía, "Ay, el diseño gráfico sí, pero no". Y bueno, Ok. estando ahí me encontré con el lettering y bueno, me gustó un montón, empecé a investigar, pero en ese momento como que no había mucho. Y Ujú. encontré gente en Instagram que me gustaba mucho su trabajo y dije, bueno, no hay cursos, no hay nada, no sé cómo aprender. Y la manera que encontré de aprender fue ver lo que los otros hacían y tratar de imitarlo, literalmente Ujú. copiando. Y en la copia empecé a entender muchas cosas de cómo se hacía, de cómo se manejaban las letras. Ya después me fui comprando como libros y cosas. Y bueno, fui practicando y mejorando la técnica con el tiempo. Ahí llevo trabajando como freelance. Bueno, después de eso tuve otros trabajos porque la vida adulta no me dejaba hacer freelance desde siempre. Ajá. Pero ya me independicé desde el 2018 y ya Ok. trabajo como en mi propio estudio. Y bueno, ahí empecé con el lettering y todo y ya mis ganas de aprender otras cosas, también he ido aprendiendo a ilustrar y combinando ilustración con lettering. Y bueno, esa es como la historia un poquito resumida. Súper, súper. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de brincar a esa parte, estudiaste diseño industrial. Tengo curiosidad. ¿Algo de esa carrera que te puedas llevar? ¿Algo que aprendiste que tú digas, porque estudié diseño industrial, pienso de esta manera o me ayuda a hacer las cosas de esta manera? ¿Sabes? Algo, algún residual positivo de decir, no, porque yo soy o porque estudié diseño industrial, puedo hacer estas cosas que de repente un ilustrador no puede hacer o una persona que estudió diseño gráfico no puede hacer. Tengo curiosidad. Mucho. La verdad es que Vale. en la carrera te enseñan a pensar y es una de las cosas que yo rescato mucho de esa carrera porque digamos que en muchas otras es algo como muy operativo, muy de repetir procesos. En cambio, Ujú. en diseño industrial tienes que aprender a pensar, aprender a solucionar con lo que tienes Ujú. y de una manera muy rápida. Entonces, yo, por ejemplo, tenía entregas, no sé, te voy a contar una entrega que tuve alguna vez, pero Va. nos dijeron, listo, para mañana tienen que hacer un mecanismo que pase un huevo de un lado del salón al otro lado, no lo pueden tocar, el huevo tiene que levitar 5 segundos y es para mañana. Y no se puede romper claramente. Entonces uno Ok. salía de esa clase y tenía una noche, trasnocho fijo claramente, pero entonces tu cabeza empieza, bueno, plan A no funcionó, plan B, plan C, plan D, ¿qué tengo? No, pues son las 2 de la mañana, no consigo ya tal cosa, ¿qué hago? Entonces eso te enseña mucho a resolver con lo que Ujú. tienes y a pensar en mil posibilidades. Lo otro es que siendo diseñadora industrial entiendo mucho la tridimensionalidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, Va. me pasaba en algunos trabajos que teníamos que hacer un empaque y entender el plano, que eso se va a volver algo 3D, a los diseñadores gráficos normales les daba muy duro. O sea, como que no entendían cómo eso se doblaba y llegaba a ser eso. Ujú. Entonces, para mí era mucho más fácil. Tengo las herramientas, por ejemplo, 3D, que las aprendí en la universidad y me ayudó muchísimo con eso. De hecho, mucho de mi trabajo es muy 3D, pero 2D.
o sea, como que tiene mucho volumen y a veces que me da duro, por ejemplo, dibujar así a mano alzada algo, lo modelo en 3D y ya, sale. Entonces hay muchas cosas, pero sobre todo en realidad la manera de pensar y solucionar. Qué chévere. Me parece súper interesante porque de, de ambas cosas que mencionaste, de repente tengo historia. La, la parte de 3D, que fuera la última, me da risa porque pues yo soy arquitecto, estudio arquitectura Ujú, y nosotros estamos obligados a pensar igual, en planta, en ujú, corte, en sección, en sí, tridimensional, por debajo, como se ve cuando miras para arriba. So, de tal cual. repente, para mí es súper común, ahora mismo no puedo sacar la cámara, pero para mí es súper común. Yo tengo mi espacio donde trabajo en la computadora, donde trabajo digital, tengo mi espacio donde trabajo en papel y tengo mi espacio en una esquina donde no es que maqueteo con mucha frecuencia, pero trabajo en 3 dimensiones y de repente Ujú, cuando la idea no me sale en digital, brinco al papel y en el ujú, papel trato de otra perspectiva diferente. Y creo que total, es una herramienta muy útil, que cuando me dijiste me da mucha risa porque yo lo hago también, es muy útil y ayuda mucho con el bloqueo mental, sí, porque una vez te estancas total, con una manera de trabajar, puedes brincar más fácilmente a la otra. total, 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 sí. Deja ver. Ok, me dijiste que en el 2018 brincaste de estar trabajando por una agencia para trabajar freelance, ¿verdad? Sí. Háblame un poquito de ese brinco. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿Cuándo decidiste hacerlo? ¿Tenías clientes? ¿No tenías clientes? Háblame de ese brinco tan temido de trabajar en una agencia para irte 100% freelance. Es muy temido, que es muy difícil en realidad. Eh, Ajá, pero yo estaba muy aburrida en ese trabajo. Primero, pues tenía un jefe ok. que no era muy divertido. Y lo otro era que yo sentía que no estaba creciendo. Básicamente estaba en un trabajo en donde me Ok. pagaban bien y pues porque tenía toda la deuda de la universidad todavía. Ujú, No quería dejarlo, pero me tenían haciendo presentaciones de PowerPoint todo el día. Entonces era súper frustrante porque yo lo único que hacía era presentaciones de PowerPoint. Y yo decía, pucha, yo no estudié tanto tiempo para hacer presentaciones ajá. 8 horas al día. No estoy aprendiendo nada, no me retan, no puedo mostrar mis capacidades en esto. Entonces era muy frustrante. Entonces, una vez yo pagué la última cuota de esa deuda de la universidad, dije, me voy, no me importa nada. Pero en ese trabajo encontré a la que hoy en día es mi socia, que era mi jefe en ese momento, una Ok. antropóloga que es directora creativa. Y hacíamos una dupla increíble, algo así como un copy y el gráfico. Ujú, Y nos inventamos un producto para venderle a las empresas, que en ese momento no era tan sonado, que eran los manifiestos de marca, ok. porque vimos como una charla TED Ujú, y se nos voló la cabeza, entonces decidimos empezar a hacer eso. Entonces yo empecé trabajando en esto que no era para nada ilustración, lettering para nada. Obviamente yo trataba de meterlo en cualquier cosa por ahí por los laditos porque era lo que yo quería hacer, pero era lo que ujú, me estaba dando de comer, lo que no me estaba dejando morir. vale. Entonces empezamos a hacer eso, pero yo por los lados decía, bueno, yo quiero es pegarle como a la ilustración y el lettering, entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Pero no tenía mucho portafolio, la gente no entendía como que, bueno, ¿yo para qué te voy a contratar para escribir letras bonitas? Ujú, Entonces ahí dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Empecé a usar mis redes para como educar a la gente de alguna manera en, bueno, ujú, lo que yo hago le sirve a una marca para esto, para esto, para esto y para esto. Empecé a buscar amigos que tenían restaurantes o negocios y les empecé a ofrecer trabajo gratis, que en este momento digo, bueno, no es tan chévere, no lo recomiendo mucho, pero en realidad me ajá, sirvió porque pude ajá. hacer algo de portafolio. Y entonces ahí empezaron como a llegar mis primeros clientes y empecé a hacer mucho redes, o sea, como que yo decía, a mí nadie me conoce, yo no soy la hija de alguien importante, Ujú. pero la manera en que yo encontré de poder sacar mi trabajo y que la gente me viera fue las redes, entonces empecé a hacer mucho contenido para redes. Y bueno, ahí voy.
Ese fue como Ahí, un poco el ahí camino. vamos. Ahí vamos. Sí. Ok. Dos temitas súper interesantes que me gustaría tocar que ya mencionaste. Redes sociales y portafolio. Ujú. Vamos a empezar con redes sociales. Vale. ¿Cuál? Quiero saber cómo era tu relación con las redes sociales cuando empezaste y cómo es ahora. ¿Qué cositas han cambiado y por qué? Bueno, las redes, digamos que yo le debo pues todo lo que he logrado hasta el momento a las redes, porque ha sido mi manera de comunicar y de que me vean, como te dije. Al principio estaba así súper, mejor dicho, con la camiseta puesta con las redes, porque pues sabía que crecer orgánicamente es muy difícil, eh, Ujú. pues si uno no tiene manera de pautar y de invertir dinero, y yo en ese momento no tenía. Entonces yo sabía que tenía que publicar todos los días, meterme a concursos, usar hashtags, comentar en otros perfiles, empezar como a hacer conexiones en Instagram. eh, Meterme como al trend, bueno, muchas cosas, entonces estaba como muy metida en eso y yo todos los días sacaba un ratico para hacer una pieza para redes, entonces yo casi que publicaba todos los días, casi que solamente descansaba como los domingos. Em, y bueno, eso me hizo crecer mucho, pero llegó un momento en que fue demasiado para mi salud mental, porque Ok. crear, no todos los días estás en el mood de crear, no todos los días tienes una buena Ujú. idea. Y empecé a hacer contenido por hacerlo y no porque yo en realidad creyera en la calidad de ese contenido. Entonces hubo como un choque ahí mental en que me sentía muy presionada por el algoritmo, porque decía, si no publico hoy, entonces ya la gente no me va a ver, me va a castigar, si me demoro una semana en crear algo, entonces también. Entonces, hay piezas, por ejemplo, que no puedes hacer en un día, o sea, requieren de mucho trabajo y una buena pieza requiere de cariñito. Y el Ujú. cariñito, pues, es tiempo y sobre todo, pues, que tienes clientes, entonces en el día estás trabajando en los proyectos que te están pagando para vivir y usas como tu poco tiempo para crear. Entonces me empecé a estresar mucho. Las redes también trajeron a gente claramente con muchísimo más talento que yo y empecé a compararme mucho. El síndrome del Ok. impostor llegó con Sí. todos los poderes. Ujú. Entonces empecé, no soy tan buena, lo que yo hago no es tan bueno. Em, entonces eso también me bloqueaba muchísimo creativamente y no podía sacar una pieza todos los días porque ya aparte de que estaba con poco tiempo, no creía en mí para nada. Entonces eh, fue una combinación y un mix de muchísimas cosas que pasaron alrededor de las redes que empezaron a deteriorar muchísimo mi salud mental. Y en ese momento, hubo un momento en que ya estuve muy mal y dije, la mayor parte de esto siento que son redes. Siento que es ese afán de estar creando todo el tiempo y de ver a otras personas y yo necesito cortar esto porque me está haciendo mucho mal. Entonces dije, yo voy, pues en ese momento digamos que había podido hacer hasta el momento algo de un nombre, la gente me conocía, y dije, en este momento tengo clientes y ya no me voy a estresar por esto. O sea, si hoy se me ocurrió algo y lo quiero publicar y me gustó, lo publico y si no publico nada en 3 semanas no me voy a estresar. Dejé de ver historias, dejé de scrollear. Yo solamente entré a Instagram a postear y ya, y a responder los comentarios de mis posts. Entonces, literalmente hice como un detox sobre todo Ajá. de Instagram, porque Ajá. era el que era más nocivo para mí. Ujú. A Behance sí le seguí dedicando muchísimo tiempo. Igual tampoco veía mucho, porque también me daba uno entra a Behance y se quiere morir. Uno es el peor diseñador del mundo cuando entra a Behance. Dice, Sí. ¿yo qué hago aquí? O sea, yo soy un payaso. Entonces, hasta ahora, hasta el momento, estoy en esa posición de no me voy a estresar, no me voy a estresar si no he publicado en un mes, en una semana. Historias, por ejemplo, Instagram te dice que tienes que postear historias todo el tiempo, pero mi vida es cero interesante. O sea, yo me levanto todos los días y hago lo mismo. Cero me arreglo, cero tengo el pelo arreglado, la cara arreglada, siempre ando como con una moña acá porque hace mucho calor.
ando en shorts, en top, hago almuerzo, lavo los platos, o sea, hago lo mismo todos los días. Entonces yo decía, pucha, historias, ¿de dónde voy a sacar historias? Y yo siento Ajá. que Instagram y las redes son muy, la gente que en realidad sube todo esto, planea su vida en torno a las redes. Entonces yo hoy voy a ir a un café a dibujar porque voy a subir ese contenido a mi Instagram. Ujú, ujú. Y me parecía horrible tener que planear mi vida alrededor de una red en donde los likes ni siquiera me dan para comer. Claro. Entonces dije, no, si tengo algo interesante para compartir, voy a poner una historia, si no, no la voy a poner y tú ves, y yo paso días sin publicar ninguna historia, porque como te digo, no hay nada interesante que mostrar. Ajá. Eh, entonces ya estoy en ese plan, estoy en el plan de bien, si pasa bien, si no pasa Ujú. tan bien. Y lo que pasa es que por Instagram sí me ha conocido mucha gente, pero en realidad los buenos trabajos que he tenido, los clientes chéveres, importantes, no han salido de Instagram, han salido de Behance. De Entonces me Behance. he dedicado más a esa red porque también no me hace tanto mal y me da mejores resultados. Entonces, pues Instagram igual lo tengo ahí porque pongo piecitas que me gustan y no tienen tanto detrás, pero esa es mi relación hoy en día con las redes. No, súper. Bueno, yo te conocí por Instagram. Me encanta el trabajo y esto yo no lo digo muy a menudo, Ana. Ahora mismo tengo aquí a mano izquierda abierta eh, tu, tu Instagram. Es un trabajo muy bueno, ¿sabes? Una selección de colores espectaculares, unas ilustraciones, es muy bueno. Así que cero síndrome del impostor. Eh, Tú sí le metes bien, bien cabrón. Difícil. Eh, y lo de Behance te entiendo, porque, mira, yo los otros días tuve una entrevista con Saiza, se llama ella. Ella se llama Sara, le dicen Saiza. Eh, que ella me decía que Behance es donde se separan los diseñadores de los muy buenos diseñadores. Y Wow, es muy sí, fuerte, es súper notable. Así sí, que te entiendo al 100%. Pero eh, yo creo que nos pasa a todos. Creo que es evidente decir que tienes una calidad de trabajo muy superior. no, Eh, gracias. y lo otro es que lo de las historias que me mencionaste, bueno, lo de las historias y lo de aparecer en redes. El único pedazo de quizás, deja ver cómo lo digo. Lo único que te puedo sugerir, porque es una sugerencia, es que tienes 16,000 seguidores. So, hay 16,000 personas que te siguen, muy probablemente por tu trabajo. Por, por estadística, 20% de esas personas son fans tuyos. O sea, fans que no importa lo que tú subas, a ellos les va a gustar. So, nada más con eso, lo que estoy tratando de decirte es que sí, uno puede decir, no, que mi día es normal, que voy a subir una taza de café, que voy a subir mi gato, que voy a subir, que me caí por la escalera. Believe it or not, esas son las cosas que conectan con las personas, esas son las cosas que a las personas muchas veces les gustan ver. Yo estoy seguro que tú tienes fans que cuando tú subes contenido, en términos de ilustración, en términos de lettering, dicen, wow, qué espectacular está, pero cuando van a las historias es porque quieren saber más de Ana, más de tu vida, Es verdad. ¿será que el café se lo toma negro o con leche? ¿Será que le gusta el té? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Va al gimnasio o no va? ¿Sabes? So, de repente, esto no soy yo tratando de volver a meterte al mundo de Instagram, no, no lo tomes de esa manera, pero de la manera que yo veo la historia es, pues, las cosas que me pasan en el día no tienen que ser ni interesantes. Yo subo todo el tiempo de historias de café, porque es lo que me gusta, es lo que tomo. So, tú, de 10 historias, 8 van a ser café, most likely. Eh, ¿Verdad? El que no le guste, pues que no las vea. Siempre está esa posibilidad de no seguirte. Si te sigue, yo creo que es Total. porque es fan. Así que creo que eso es lo que pienso en cuanto a las redes. Es Pero, verdad también. pero lo de la salud mental, creo que es importante. Qué bueno que lo traes a colación el tema. Eh,
Yo los otros días escuché, me puedo equivocar, creo que fue Theodore Roosevelt, creo, que dice, comparison is the thief of joy. Compararte es básicamente robarte la felicidad. Y Total, desde que escuché eso, me llegó pero demasiado, demasiado profundo, porque me pasa todo el tiempo. Yo soy una persona que a mí me gusta estar bien enfocado, bien concentrado. No miro para el lado, no, o sea, no miro para atrás ni para coger impulso. Miro para el lado de vez en cuando, pero hay veces que miro para el lado y es como que, ¡buah! Esta persona le va mejor que yo, o ¡guau! Esta persona empezó igual que yo y ya es 3 veces más mm, grande que yo. Y es eso, es comparación, es comparación. sí. Y en cuanto me cacho comparándome, es como que no, bloquéate, bloquea eso. Tú compites contigo mismo, solo contigo mismo. A mí me cuesta mucho, 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 por muchas cosas que he entendido de mi infancia ¿Ah, también, sí? que es un Ok, proceso, claro. Básicamente toda mi ansiedad y mi depresión vienen de no sentirme suficiente, así que eso lo ok. extrapolo a el trabajo, mi vida personal, todo lo que hago. Entonces yo siempre Ujú. busco la perfección y la perfección no existe. Y si yo te lo digo racionalmente, lo sé, pero mi cabeza en muchas situaciones no lo entiende. Y en muchas Ajá, situaciones también es mi trabajo. Entonces yo soy de las que no, no está, no, no, no está bien. No, 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 lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a ujú. hacer, lo voy a volver a hacer. Pucha, nunca termino, porque nunca va a estar perfecto. Es correcto. Entonces, me cuesta mucho, pero sé que es una cosa en la que tengo que trabajar, porque siempre, 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 no importa quién seas, va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Sí, siempre, siempre. Es ley de vida que siempre hay alguien mejor que tú y siempre hay alguien que está por debajo de ti. So, Total. depende de cómo tú como persona quieras reaccionar a esto. Hay personas que aprovechan que hay personas debajo de ellos para utilizarlos de escalón y brincar más Mm, adelante. Hay personas que dicen, yo sé que hay alguien debajo de mí, solo ayudo a subir. Hay diferentes maneras de ver mm. la vida, pero siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú y siempre va a haber alguien que va a estar por debajo de ti. Y el resultado también siempre depende mucho de muchísimos factores. O sea, hay un factor de suerte, y es verdad. Ujú, Hay sí. Y en gente que las redes tiene sociales suerte. más. Hay gente que tiene suerte y la encontró la suerte en ese momento donde era y ya. O hay Ujú, gente que tiene más dinero, tiene más contactos. No sé, hay muchas cosas que influyen en el hecho de que te vaya o no te vaya bien. Y pues digamos que sí, claramente el talento es súper importante, la dedicación y la disciplina son básicos, pero pues hay otros factores también y a veces uno se da muy duro también. Pero ahí voy, sí. ahí voy, diciéndome a Ahí mí vamos, misma ahí todo vamos. esto que te estoy contando. Es importante, yo creo que es importante. Y creo que las personas creativas como nosotros y las personas que muy probablemente ven este tipo de contenido, que usualmente son personas creativas, somos personas que tenemos rasgos y características muy parecidas. Yo me siento muy identificado cuando tú hablas de la perfección. A mí me pasa igual, es muy difícil. Yo recuerdo cuando yo hace mucho tiempo, o sea, déjame ver cómo digo esto. Cuando yo era bien chamaquito, mi primer amor por el arte o por la creatividad era dibujo a mano alzada. Y yo dibujaba comiquitas, cartoons. Y luego más de adolescente empecé a dibujar anime y yo hacía mis propios paneles de manga y era como que eso era lo que más me llamaba la atención. Mm, Y yo recordaba o recuerdo que en ese proceso de dibujar, yo empezaba a dibujar, podía estar 3 horas dibujando straight on, pero sin ningún tipo de tapujo ni nada. Me iba y cuando regresaba, yo sabía que yo iba a regresar y iba a ver el dibujo diferente. Y sí. eso es algo que a uno ahora de adulto son tácticas de dibujo, de ilustración de ahora, pero Sí, yo de chiquito lo sabía. Y volvía de nuevo al dibujo y volvía de nuevo y volvía de nuevo. es verdad. Y siempre había un temor, porque en el papel tú puedes borrar, pero no puedes dar control Z. So, cuando tú Ujú. borras, incluso la goma marca lo que hace. So, dentro Mar- de todo el dibujo a mano es como, tiene como deja como esa cicatriz cuando tú pasas el lápiz y luego dices, no, esa línea va por ahí. So, yo Sí, recuerdo bien, bien de pequeño pensar,
¿cuándo es que este dibujo va a estar terminado? ¿Será que le quedan más detalles? ¿Me arriesgo más? Y empezaba a arriesgarme más y a darle sombra. Sí. Y a veces funcionaba, pero a Y veces a la veces, cagaba. A veces era como total. que ¡no! Era como que no, porque Estaba perfecto sí, hace 2 minutos total. atrás y la acabo de cagar. Y no hay control Z que valga. No, nada, So, nada. cuando tú dices que la perfección no existe, te creo 100% porque he estado en esa posición y sé lo que se siente. Mm, total. Vamos a hablar del portfolio. Portfolio, hay varias cositas que me llaman la atención o que me interesan. Mm, Uno es proyectos personales, pero antes ujú. de proyectos personales, me gustaría saber cómo tú atacas el portfolio, cómo tú en el 2018 decidiste empezar a crear tu portafolio cuando no tenías trabajo, cuando no tenías cosas, cuando no tenías proyectos, porque creo que hay muchos creadores o muchos creativos que ven este contenido que está en esa posición de no tengo trabajo. Ujú. Y entonces después quiero hablar de ahora que si tienes un montón de trabajo, que de repente llegan un montón de cosas y no tienes tiempo de actualizarlo, ¿cuál es tu proceso para que ese portfolio esté, pero mira, sharp? Bueno, resulta que cuando yo empecé, que te dije que no tenía nada de portafolio, empecé a regalar mi trabajo. em, Ujú. Empecé, básicamente lo que hice fueron murales, Ok. invitaciones para bodas, em, y bueno, una que otra cosa por ahí que salía como un menú para un restaurante o algo así. Pero Ujú. resulta que yo me di cuenta en ese momento que me buscaban para esas cosas. Yo mostraba esas cosas Ok. y la gente que llegaba, llegaba para esas mismas cosas. Y no Ujú. eran las cosas en las que yo quería trabajar. O sea, yo decía, bueno, pues hago Ok. invitaciones de boda porque pues no hay más, pero eso no es a lo que yo me quiero dedicar. Primero porque siento que es un trabajo muy mal pago Ujú. y Las segundo, invitaciones, incluso, sorry que te interrumpa, dale. incluso en el mercado de la boda, las bodas suelen ser, ¿sabes? Yo conozco fotógrafos Mm, que cobran muy bien bodas y wedding planners que cobran muy bien bodas. So, sí. incluso en el mercado de las bodas es algo que no pagaban bien. Ujú. Entonces, igual no era algo que yo quisiera hacer, o sea, como que era muy, Ajá. muy sencillo. Claramente me gustaba la caligrafía, pero yo no quería dedicarme a la caligrafía, quería dedicarme al lettering, que son dos cosas diferentes. Ujú. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso, que los clientes que llegaban eran clientes que yo no quería. Y entonces dije, bueno, pero entonces el resultado está siendo este. Hago una cosa, muestro esto y me llega el mismo trabajo. Entonces necesito mostrar Ujú. en lo que en realidad quiero trabajar. Pero pues no tenía clientes como los quería. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que muchos artistas, muchos diseñadores hacen proyectos personales. Entonces empecé a ver pues cómo los hacían y me armé mi primer proyecto personal. Y me fue súper bien, súper bien. Creo Ok. que es el proyecto que más me ha traído trabajo hasta el momento. Ok. Em, entonces dije, esto es lo que yo necesito estar haciendo. Entonces empecé a solamente hacer proyectos personales porque resulta que cuando ya me contrataron clientes, el cliente es muy dado a, uno le pasa la propuesta que uno como profesional siente que cumple con todos sus requerimientos y que Ujú. funciona para el público, que cumple pues, con lo que te están pidiendo, Ujú. en fin, los colores funcionan y llegan y te dicen, no, está todo divino, pero quiero el fondo rojo con pepas amarillas. Y uno como, vení, y no funciona. No sé, es una empresa de abogados, ¿cómo le vamos a poner Ajá, fondo ajá. rojo con pepas amarillas? No, pero es que a mí me encanta porque mi hija me hizo una pintura roja con pepas amarillas, entonces a mí me gustó tanto que yo quiero que mi imagen sea esa y uno es como, ay, por Dios, Ay, ¿cómo le eh, digo? ¿cómo le digo que esto no es así, no funciona así? Y por más de que tú les digas, o sea, yo, de hecho, en este momento tengo un cliente que le manda unos correos así, dándole toda la explicación de por qué funciona algo, y Ajá. me dice, no, igual el otro se ve más bonito. Y soy como que, entonces, claro, pasa esto con los clientes que sí te pagan,
Ujú. y tú llegas al resultado final y dices como, no, yo no voy a mostrar esto. O sea, jamás en la vida voy a aceptar que yo hice eso. Nunca más, Ujú. ya me pagaron, ese proyecto murió ahí. Engavetado. Exacto. Lo archivas y nunca más lo vuelves a mostrar. O también te contratan para cosas que al final quedan bonitas, pero no son tu estilo y no son lo que en Ajá, realidad en lo que ajá. tú quieres trabajar. Entonces, para mí el proyecto personal era la solución a todo. O sea, es en lo Ok. que quiero trabajar, va a quedar exactamente como yo quiero que quede. Ujú. Voy a mostrar todas mis habilidades en esto y perfecto. Entonces, la mayor parte de mi portafolio en realidad está hecha de proyectos personales. Tengo algunos en donde los proyectos que tengo en realidad que son de clientes reales son porque me han dicho, llegamos a ti, nos encanta tu trabajo, nos vamos a dejar asesorar. Y claramente en el proceso hay cambios y no digo que no deban haber cambios, porque el cliente es el que tiene toda la información de la empresa y en realidad cómo funciona. Y hay cosas que uno como diseñador no logra ver y todo bien. Pero cuando Ujú. te dejan hacer y se dejan asesorar, los resultados se notan pues se notan a la legua. Entonces los proyectos que tengo de clientes son porque me han dejado hacer, porque me Va. han dicho asesóranos o porque me han dicho, mira, llegamos porque tu estilo nos encanta, haz lo que quieras, que fue el caso, por ejemplo, de Esos sí Sara. que son, mira, los Sara me mejores. dijo, necesitamos 3 ilustraciones para este mercado. Y yo, bueno, ¿qué hay que hacer? No, lo que tú quieras. Y yo, de verdad, Gracias. qué emoción. Y me lo gocé, fue súper divertido y todo. Entonces, eso está en mi portafolio. Pero de resto, proyectos personales, a lo que marco. Al final de esa conversación, no habrán más personas que conozcas como tú. Sí. Ana, me dijiste, dijiste muchas cositas, pero dos que se quedaron conmigo, proyectos personales y clientes. Vamos a hablar primero de proyectos personales. Dijiste que hiciste el primer proyecto personal y te fue súper bien, te ha traído un montón de clientes. Vamos un poquito a quitarle los layers a ese proyecto. ¿Qué Vale. tiene ese proyecto que funcionó tan bien? O sea, o si tú fueras a recomendarle a alguien que está en este proceso de crear proyectos personales, ¿cuál es la estrategia que tú dirías que debe utilizar un diseñador para trabajar un proyecto que de repente le traiga el tipo de clientes que están buscando? Bueno, primero que todo, hacer algo no solamente porque sí, sino actuar literalmente como un cliente. Entonces yo lo que hago es, hago un brief. No, no tiene que ser una cosa larguísima, pero sí un brief que me dé unas pautas y que al final yo pueda mostrar el trabajo y decir de dónde salió. Porque el cliente necesita ver que tú puedes coger un brief y convertirlo en la pieza final, el resultado final, no simplemente porque, ay, me pareció lindo y ya. Entonces, eso es como lo primero, como actuar como el cliente, ponerte tus metas, eso también te ayuda muchísimo a desarrollar esa capacidad creativa y poder convertir esas ideas en algo tangible. Ujú. Entonces, lo primero que yo hago es, bueno, ¿en qué me gustaría trabajar? Y lo primero que hice con eso fue, a mí me encantaría hacer como un empaque de algo, algo de comida o algo así, que yo pudiera ver en la vitrina, pero que se destacara porque a mí me pasa mucho que cuando voy al supermercado o a las tiendas o lo que sea, yo literalmente te compro por el empaque y no, ni siquiera veo los ingredientes ni nada, sino que a veces hay Ok. cosas lindas que me llaman la atención y digo como, me Y encanta el esta es empaque, la lo voy a que es. comprar. Entonces yo decía, quiero hacer algo como yo de consumidora quisiera verlo Ujú. y literalmente diría, "No, lo voy a comprar ya". Entonces hice unos diseños de unas latas de kombucha y literalmente puse como los valores de la marca, quién era el cliente, qué buscaba, no sé qué. Y pues primero que todo en los proyectos de los creativos todo entra por los ojos. Si tú Ujú. tienes una calidad pésima, puedes hacer todos los pasos que te estoy diciendo que igual no va a surtir efecto. Entonces tratar pues, hablando del perfeccionismo un poquito, dejarlo lo mejor que tú puedas y que tú seas exigente contigo mismo y decir, si yo fuera el cliente y estuviera viendo esto, pucha, Ujú. yo me meto a ver quién es el diseñador y me encantaría trabajar con él. Entonces, no es Ujú. solamente como poner las cosas por ponerlas, buscar unos mockups bonitos, algo que en realidad exalte eso que tú estás mostrando, que lo puedas ver
como en donde se va a usar, en acción, pues. Y no solamente, por ejemplo, en el área gráfica, no solamente mostrar ese producto, sino, bueno, de ahí qué también se puede hacer, o sea, qué más se puede desprender, porque a un cliente le va a interesar, listo, yo te mandé a hacer el empaque, pero con esa gráfica quiero, no sé, hacer pósters, stickers, quiero hacer post con redes sociales, quiero explotar al máximo eso que me estás mostrando porque pues me gusta. Ujú. Entonces, no solamente hice como las latas, sino que también hice como unos stickers para Instagram, con el mismo, pues, como brief, hice unos posters y unas cosas y lo mostré así como súper chévere. Y bueno, se me lo destacaron en la galería de Behance y ahí empezó Uf, como el boom, porque lo vio eso sí mucha que, gente, sí, sí. muchísima gente. En este momento creo que tiene como 24.000 views, una cosa así. Wow. Y ahí, o sea, yo nunca, pues nunca había tenido un proyecto destacado en Behance y cuando pasó eso, mi inbox empezó a colapsar y yo era como, wow, o sea, el poder Wow. que tiene esta vaina es increíble. Y Ujú. pues de ahí claramente he estado intentando que me destaquen más cosas, creo que me han destacado dos proyectos más, pero cuando los subo y no me los destacan es como que hice mal. Pero sí, o sea, ese es como el proceso que yo tengo un poco para los proyectos personales. También a veces hago Director's Cut, que es lo que Ujú. te contaba, que es, tengo un proyecto, le entregué esta opción al cliente, que es como yo pienso que se debería ver. Me hicieron mil cambios horrorosos, pero cuando yo lo voy a publicar, entonces lo dejo como yo creería que se Ujú. supone que debe verse. Entonces, me sirve el proyecto, es un cliente real, pero no es el resultado real, pero igual lo muestro. Ese también Vale. es una opción que utilizo. Y presumo que por lo que hemos hablado, la plataforma que recomiendas 100% entonces es Behance para enseñar tu trabajo. Pues en realidad yo pienso que depende mucho de uno que haga. Por ejemplo, no sé, a un animador puede que no le funcione tanto Behance. Un Ujú. animador hace reels y se mueve, digamos, no tiene portafolio sino un reel, entonces ¿en dónde se mueve más? ¿No? Pues YouTube, TikTok, algo que, una plataforma que sea más de video. Yo Ujú. pienso que cada creativo tiene que encontrar qué le funciona, dónde están sus clientes o la gente que quiere, por ejemplo, últimamente he empezado a usar LinkedIn y me parece una locura los trabajos que he encontrado ahí, que no los veo en ningún otro lado, ni siquiera en Behance, hay una calidad impresionante y yo nunca jamás en mi vida había explorado LinkedIn como una opción, pero en Ujú. realidad es una gran opción, o sea, hay gente, están los directores creativos, los directores de arte, la gente que en realidad te va a contratar, está viendo tu trabajo. Entonces, Ujú. uno tiene que evaluar qué funciona, qué no funciona. Como te decía, Instagram para mí es como, pues sí, me ve la gente, pero en realidad los directores creativos, pues no, normalmente no me ven por ahí. Entonces, pienso que hay que buscar lo que te funcione. Qué interesante. Vamos a hablar de los clientes. Eh, Mi tema favorito. oh, el de todos. Eh, hablamos un poquito de tu relación con los clientes. Cómo ahorita mencionaste algo que me parece que todos pasamos por eso, que es que tú entregas una propuesta como tú piensas que es, con los valores que tú piensas que va a funcionar, tienes las razones por las que van a funcionar y las razones por las que no va a funcionar y a la final el cliente tiene el poder de decir yo lo quiero en amarillo con estrellita. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, pues he entendido con el tiempo que hay batallas que uno debe escoger y hay batallas que no. Ujú. Em, yo normalmente claramente presento mi primera propuesta y lo que entrego es porque le he echado mucha cabeza y siento que desde mi saber es lo que te va a funcionar. Como te digo, hay claramente opción a cambios, eso es indiscutible en lo que nosotros hacemos y nunca estoy como peleando con eso para nada. Pero pues hay unas cosas súper irracionales y, y ya cuando uno ve que el cliente es como muy terco y que de verdad no se quiere dejar asesorar, yo dejo de dar batallas. Yo no me voy a enfermar por eso porque en realidad yo soy súper ansiosa y a mí esas cosas, como la gente ansiosa que una pelea le dura 3 meses en la cabeza Ujú. pensando en qué eran las cosas que podía haber dicho
y te enfermas. O sea, a mí me da duro, me da dolor de En la, estómago pelear con ah, alguien. en la ducha, No, le pude haber dicho eso en ese literal, yo momento. soy esa persona. Entonces, a mí me da durísimo pelear con alguien, a mí se me arma un nudo en la garganta, yo me pongo a llorar delante de los clientes, de la rabia, pues, ay, no, o sea, yo ya entendí que es como, lo quiere así, de verdad no le importa lo que yo le estoy diciendo, dale, yo se lo hago así. ¿Me va a pagar? Listo. Porque, porque ya hay batallas que uno sabe que no va a ganar, o sea, de verdad, Ujú. por más de que lo intentes, es una pelea perdida. Entonces yo trato hasta donde puedo de asesorar y de decir desde mi saber qué es lo mejor, pero cuando ya no se puede, pues no se puede. Y ya. ¿Y tu relación, cómo es usualmente? ¿Es usualmente una relación en donde somos un equipo, vamos a trabajar esto juntos y vamos a lograrlo? ¿O es una relación en donde dime qué es lo que tengo que hacer o dime cuál es el problema, yo lo soluciono y yo te enseño la solución? Por lo general es un trabajo más individual por la raíz de lo que yo hago. Ujú, Digamos que no hay otros profesionales interviniendo en el proceso. Lo único es que yo sí, antes de empezar a trabajar, siempre hago una construcción colectiva del proyecto. ¿Y esa construcción colectiva qué es? Vamos a reunirnos, yo te voy a hacer todas las preguntas posibles para yo poder entender todo lo que necesito para poder desarrollar este proyecto. Tú me vas a decir, yo te voy a preguntar, hacemos llenamos un brief juntos, yo recopilo toda esta información y ya después de recopilar toda esa información, entonces yo sí me siento y hago. Me han tocado proyectos claramente que de lo que yo hago va a pasar al diseñador web o va a pasar al modelador 3D o quieren, por ejemplo, que yo les dé una asesoría o los guíe en cómo, porque si yo construyo como la identidad de marca, por ejemplo, pues yo soy la que más sé de eso. Entonces, ujú. cuando alguien va a hacer, por ejemplo, no sé, 3D o va a hacer la página web, yo soy la que más los puedo orientar en ese sentido. Entonces, hago como esa parte de asesoramiento y de reunirme con los otros profesionales y mira, debería manejarse así, no sé qué, pero es más como una asesoría más que un trabajo en equipo, Ujú. por, pues sí, por la naturaleza de lo que yo hago. Eh, los otros días cuando hablamos me mencionaste algo que me parece súper interesante y creo que es la meta a la que todos los diseñadores quisiéramos llegar algún día. Y es que los clientes te llegan todo el tiempo, no pagas publicidad, llegan orgánicamente. Eh, Creo que puedo un poco intuir a que tiene que ver gran parte con Behance. Behance es un monstruo que no eres la primera persona que me menciona que una vez fue destacado, ese inbox está explotado. Pero a qué tú le debes a qué le debes eso, a qué le debes que de repente siempre te han llegado clientes, siempre has tenido clientes, no has tenido que invertir en publicidad. Eh, ¿cómo, cómo yo o cualquier persona que de repente esté viendo esta entrevista y diga, uff, eso suena bien que me lleguen los clientes, cómo podemos trabajar para lograr algo así? Bueno, yo la verdad desde un principio sabía que mi approach del asunto no era venderme, porque yo soy malísima para vender, yo no te vendo nada. Eh, yo no me charlo a nadie, soy súper asocial, odio hablar con extraños, me pone súper ansiosa un correo. Entonces yo decía, ¿y ahora yo cómo hago? Porque pues necesito vender. Si no me llegan los clientes, pues... Ajá. Entonces, cuando empecé a ver que los clientes llegaban a mí porque veían mi trabajo, dije, aquí fue, esta es mi estrategia porque sé que la otra no va a pasar. Entonces, em, claramente en estos 6 años, ¿qué? 5 años, 6 años que llevo Ujú. trabajando freelance, em, he tenido los suficientes clientes para no morirme de hambre. Todavía no me he muerto de hambre, así que creo que lo estoy haciendo bien. Pero también tengo meses perversos, como Ok. todo el mundo que trabaja independiente, y eso pienso que es normal porque hay veces que no depende de uno, depende de la situación mundial. Por ejemplo, pandemia fue terrible para un poco de gente, para mí fue uno de mis mejores años, porque claro, la gente
no podía salir a grabar, no podía hacer nada en la calle. Entonces, las cosas de visuales, las Ujú. plataformas de streaming, todos los videos animados, todo se disparó a la mil porque era lo que podíamos hacer desde la casa. Entonces, fue uno de mis mejores años. Pero también he tenido meses en que 2, 3, 4 meses sin un solo cliente. Y ahí es cuando yo digo, necesito aprender a vender de otra manera. Ok. Pero yo soy muy juiciosa y tengo pues mis colchones para esos meses de vacas flacas. Ujú. Pero digamos que la manera que yo he encontrado es mostrar un trabajo de calidad, mostrarle a la gente cómo yo con mi trabajo le puedo aportar a su producto, a su marca o a su empresa, em, y hacer algo que te, o sea, que te entre por los ojos y digas, yo quiero Ujú. algo así. Así ni siquiera lo estés buscando. O sea, que lo veas y digas, a mí me encanta esto, yo por qué no hago esto para mi marca. Y no lo estabas pensando, pero lo viste, te gustó y lo volví una necesidad. Ujú. Entonces, todo el tiempo estoy buscando cómo mostrar mi trabajo de la manera más comercial posible. Por eso Ok. te digo que a veces de pronto Instagram no es la mejor manera y si lo uso con esa finalidad. Entonces, eh, si quiero hacer un lettering, entonces este lettering, ¿cómo se vería en un póster? ¿Cómo se vería no sé, en una valla o en una camiseta o en algo que sea vendible o que Ajá. sea representativo para generar ingresos para otra persona? Vale. Esa es la manera que he encontrado. Creo que qué interesante. Eso hace, hace mucho sentido, pero no es hasta que alguien te lo dice que dices, coño, eso hace mucho sentido. ¿Cómo con tu arte o con tu trabajo puedes demostrarle a otra persona que puede generar más ingresos? Y es algo de lo que por mucho tiempo he pensado, porque siempre en las redes sociales se escucha el aporta valor, dale más valor. Y de repente uno dice, bueno, pero yo pudiera decir que gracias a mi diseño tú puedes vender un producto más caro, porque el diseño tiene la capacidad de dar ese tipo de percepción, pero Ujú. yo no tengo manera de probártelo, yo no tengo, ¿sabes? Como que Literal, so, se complica. Pero sí, me parece interesante eso que dices, que de repente suena un poquito obvio, pero hace sentido. No es lo mismo hacer un lettering y publicarlo en Instagram con el fondo vacío, hacerlo en una camisa, hacerlo en un póster, hacerlo en un panel, hacerlo en un, yo qué sé, en un billboard de carretera, porque de ujú, repente ya no es solo tu arte, ya estás solucionando un problema que alguien en algún lado del mundo tiene, que cuando ve tu sí, arte no va a decir, oh, mira qué lindas esas letras, va a decir, uff, yo tengo que hacer un, o sea, yo también tengo un billboard, quizá ella me puede ujú, ayudar. claro, Eh, Me es eso. parece súper interesante. Y lo que decías también de, es muy chistoso, porque alguna vez estaba haciendo como mi hoja de vida, mi currículum, y Ajá. entonces me veía unos videos de cómo hacer tu currículum, entonces decía como, pon qué lograste dentro de esa posición Ujú. y con números, entonces decía, claro, alguien administrativo, yo logré aumentar las ventas en un 35% de no sé qué con yo no sé qué cosa. Y yo decía, pero un diseñador, ¿cómo demuestra que logró aumentar las ventas? O sea, no tienes Ujú. cómo demostrarlo, pero Yes. está ahí. Es una cosa que se sabe que algo que entra bien por los ojos o que tiene un mensaje que visualmente logra captar el público que es, Ujú. va a traer más gente, pero es muy difícil medirlo. Y o sea, yo tengo ejemplos, yo te puedo decir, mira, tú no te ha pasado que de repente vas a un shopping mall y hay una tienda que tú de repente no te atreves ni a entrar porque tú sabes que está súper fuera de tu budget. Tú ni Ujú, entras, ni siquiera ves la etiqueta para tú saber, yo no voy ni a entrar a esta tienda. Eso es diseño, es puro diseño, total, 100% diseño. total. Pero pero un ejemplo no es lo mismo que comprobarlo. Probarlo es Sí, mejor. Probarlo es decir, mira, porque yo hice este diseño, tú vendiste más camisas. O porque yo hice este diseño, tu sí, zapato vendió mucho mejor. O tu compañía subió yo no sé tanto por ciento. Pero yo creo que es un buen pensamiento, es una buena, un buen temita para llevar en la mente que, día a día, como cómo yo pudiera eh,
demostrar que, que mi diseño tiene la capacidad de no solo mejorar, exaltar lo que sea que el cliente vaya a querer vender por medio de ingresos. Y ahí es donde, por ejemplo, la gente bueno, aquí en Colombia decimos, no sé si lo van a entender, pero se timbra mucho, como que Ajá, sí, como que no le gusta algo cuando uno cobra por hacer un diseño para un producto que alguien va a vender. Es como, pero ¿por qué es tan ok, caro? Y es como, es que la camiseta blanca que vos tenés en este momento no se vende igual que si yo le pongo un diseño ahí, se va a vender por el claro. diseño. Ujú, No vas a vender las mismas camisetas blancas que las mismas camisetas con un diseño. ujú. Entonces eso tiene que ver reflejado, o sea, vas a vender por lo que yo hice. Y es muy loco tratar de que la gente entienda eso. Que es interesante porque yo pudiera decir, digo, y estos son, ¿verdad? Esto podemos entrar en técnicas de venta, que yo personalmente no he hecho esto nunca, pero lo he escuchado, en donde de repente tú pudieras coger un poquito más de riesgo y decir, qué sé yo, ese mismo ejemplo de la camiseta, digamos que tú vas a cobrar, yo qué sé, $200 por el diseño. Y tú dices, bueno, pues en vez de $200 por el diseño, que quizás a una persona le puede parecer caro, yo lo que voy a hacer es que no te voy a cobrar nada, pero por cada camisa que tú vendas, tú me vas a dar un 10%, un 15%, por decir un número. Y Pero si es vendes súper 10, difícil. es no solo difícil, es arriesgado. Porque si vendes 10 camisas, te jodiste. Ahí sí que no cobraste No, y nada. sobre Pero todo, si vas a un estadio y vendes 1 millón de camisas, yo te hago un cuento, es un billetal. pero también sobre todo regular y que tú en realidad sepas los números reales. Es muy Claro, complicado, claro. Sí, porque sí, sí. el cliente te puede decir, no, vendí 10 y vendió 1000 y a Sí, ti te sí, sí. paga por las Co- 10. Es claro, complejo. conlleva un buen contrato, conlleva, ¿sabes? Conlleva varios pasos para asegurarte que realmente conlleva, presumo yo, eh, acordar alguna manera de contabilizar estas ventas. Mm. Son varios pasos extra. Pero, oye, 1 millón de camisas, ¿sabes? Hace la diferencia. Yo, muchacho, Claro, yo diseño, pero con gusto, ¿sabes? Eso no. claro, claro. Ay, Ana, ahorita me mencionaste algo que me pareció interesante, que es que me dijiste que tu socia es antropóloga. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo eso afecta el diseño? ¿Cómo eso te ayuda? ¿Cómo eso, o sea, cómo tener una persona que es diferente a ti, de repente te ayuda a ser diferente? Bueno, yo empezando porque cuando la conocí a ella y me dijo, hola, mucho gusto, yo soy antropóloga, no tenía ni idea de qué era la antropología. Tú ahí, eso es la estrella, yo soy No, Virgo. normalmente uno lo confunde como con estos manes que quitan, sacan los fósiles de la tierra. Y yo como que, ¿cómo así que antropóloga? No, pues como que en el área creativa jamás en mi vida yo me había encontrado con alguien que me dijera, soy antropólogo, o sea, que me digan, soy Ajá. arquitecto, soy desarrollador visual, soy ingeniero multimedia, bueno, hasta por ahí uno como que todo bien. Pero cuando me dijo antropóloga, yo como que, y sí, voy a ser tu jefe, y yo, What? what? Entonces resulta que, claro, pues yo no dije nada en el momento, empezamos a trabajar y me di cuenta que esta persona sacaba unas ideas Ok, impresionantes ok. porque entiende la cultura y dentro de la cultura está el consumo y entiende por qué la gente compra. Y Oh, entonces cuando wow. entiendes eso, vas solo. O sea, yo entendí que, por ejemplo, el mejor perfil, ahorita que estoy haciendo una maestría en dirección de arte, el mejor perfil que podría tener un director de arte es un antropólogo. Y resulta que esta persona no solamente es antropóloga, sino que es socióloga. Estudió, es una maestría en sociología económica. Ujú. Entonces tiene una concepción de cómo la gente consume y por qué consume. No, es una cosa loquísima. Entonces yo empecé a Wow. aprender muchísimo de ella, pues, porque claro, nosotros estamos muy ligados a la parte visual, Ajá. de cómo le llegamos a la gente por los ojos, pero cuando combinas eso con cómo llegar a la gente por cómo piensa y cómo siente, es una bomba.
es una bomba increíble. ¿Qué, Entonces, qué, qué, qué detallito así nos pudieras contar que has aprendido de cómo la gente consume o por qué la gente consume? Que es una cosa que de repente cuando te la dijo tú dijiste, bah, yo no sabía que eso era así. de hecho, lo que te contaba antes del producto que desarrollamos, que es un manifiesto de marca, Ajá. eh, es un video de un man que se llama Sinek, de Ah, TED, Simon Sinek, yes, el yes, yes, Golden yes. Circle. Start with why. Ajá. Entonces, nosotros vimos ese video y, y recapitulamos como todo lo que hacíamos y empezamos a encontrar patrones. Entonces ella me decía, mira, siempre hacemos esto, la gente se va por este lado, podemos llegarle a la gente por esto, pero normalmente la gente no encuentra ese why, ese porqué de su empresa y nosotros podemos ayudar a encontrárselo. Entonces, este producto que tenemos, es un taller de construcción colectiva en donde llevamos a las 10 personas como más influyentes de una marca y las vamos guiando y les vamos explicando por qué es importante hablarle a la gente desde la emoción y Ujú, no desde lo que tú vendes. Entonces, fue un hit, o sea, la gente quedaba, claro, porque no solamente le decíamos, no, mira, es que tenemos que encontrar el porqué de tu marca, y la gente es como, ¿por qué? Sino que les mostramos ejemplos, era como un taller ujú, en donde les enseñábamos cómo se iba a utilizar esto, no solamente era como entregárselo, sino que ujú, cómo lo podían usar con su marca y ellos nos daban toda la información. En realidad, la gente que trabaja en una marca es la que más información tiene sobre esa marca. Entonces ujú. nosotros lo que hacíamos era sacárselos con este taller. Y ella, casi que entre las dos, pero sobre todo ella, eh, me mostró el camino de cómo obtener esta información de esta gente, cómo vendérsela y cómo eso podía ayudarles a construir y a solidificar su marca. Entonces, pues de ahí surgió esto y ella ve unas cosas donde uno no las ve. Qué Como cool. que es que las personas hacen esto por tal cosa. No es Ujú. como obvio. No es por esto, no, es por esto. Sí, claro, obviamente. Compran esto porque necesitan tal cosa, porque les falta, no sé, te voy a decir cualquier cosa sacada de quién sabe dónde, pero como que les hizo falta el amor del papá. Entonces por Ujú. eso están comprando tal cosa. Y uno es como, pero Wow. esta vieja, ¿de dónde saca eso? Entonces, claro, te empieza a explicar y uno es como, obvio, tiene todo el sentido. Entonces, Ajá. cuando conoces la raíz y la necesidad y el dolor de este consumidor, lo que puedes hacer es impresionante. Yo he aprendido muchísimo con ella, es una persona demasiado inteligente. O sea, te digo que Wow. tiene esta maestría en sociología económica, ahora quiere hacer un doctorado en filosofía y yo soy como que, no, para mí es otro mundo. Ella y yo somos dos mundos diferentes. Ajá. Ella es el cerebrito y yo soy la artista que pinta. Y ella me dice, yo nunca podría hacer lo que vos haces. Y yo le digo, yo nunca podría hacer lo que vos haces. Entonces somos la dupla perfecta porque nos Perfecta. complementamos muchísimo. Wow, qué genial. Así que, diseñador que me estás escuchando, si estás buscando socio, búscate un antropólogo. O hacer una maestría en antropología, te digo que Ajá. es un gran complemento así uno nunca lo haya pensado. Wow, qué genial, qué genial. Sí, sí, sí. Mira, Ana, en estos días, hace un tiempito atrás, porque no sé cuándo vaya a salir esta entrevista, pero hace un tiempito atrás, fuiste a una conferencia y Sí. quiero que me hables de eso porque está genial. Vi las historias, tú que te estabas quejando de las historias, las vi todas. Sí, sí. Háblame un poquito de esa experiencia, cómo fue que hiciste. Bueno, me han invitado a varias conferencias y ha sido muy chévere. Me ha ayudado personalmente a muchas cosas, a Ujú, controlar mi ansiedad, sobre todo a hablar en público. Es un ok, miedo horrible. La primera conferencia que di, casi me desmayo. Y no te estoy wow. hablando así de joda, te estoy hablando en serio. Me dio mi primer ataque de ansiedad. Eh, Empecé a llorar incontrolablemente. No sabía qué me estaba pasando. Yo decía, yo no puedo, ¿qué hago aquí? No, fue horrible. Eh, pero
ha sido muy chévere porque normalmente las conferencias las doy en entornos educativos, a estudiantes, por ejemplo, Ujú. y me encanta el hecho de poder contarles algo que me hubiera gustado a mí saber cuando estaba en ese momento. Yo siento que desde la Yes. academia hay muchas falencias, Ujú. muchos vacíos Baches. en Ujú. lo que en realidad uno sale a hacer al campo laboral y lo que necesita para salir al campo laboral. Te da mucha teoría de muchas cosas. Entonces ha sido muy chévere poder compartir desde mi experiencia, desde la cantidad de cagadas que he hecho y lo que he aprendido de eso, poderle compartir a estas personas eso, siento que es muy chévere. En esta última estuve con un Insta amigo que tenía, que nos conocíamos por Instagram y Ajá. justamente nos dimos cuenta que íbamos los dos a dar conferencia y estuvimos allá los dos y nos conocimos por fin. Y fue una experiencia muy bacana porque las anteriores en las que había estado era yo sola, solamente iba yo a Ujú. dar la conferencia. Aquí habían varios ponentes de diferentes campos y poder aprender de ellos también es muy chévere. Entonces, de este Insta amigo, salí como muy inspirada de su charla y, y nos hicimos como muy panas y me parece muy chévere conocer gente dentro del campo creativo, sobre todo porque hablábamos un poco de que es un Ujú. campo muy competitivo y la mayoría de personas tienden a competir horrible, a no decirte, a no ayudarte, en fin, a hacer como a ponerte la zancadilla. Y yo, no solamente en mi campo profesional, sino en mi vida, soy una persona que siento que hay espacio para todos, que si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. No me interesa competir con nadie porque, por ejemplo, esta persona que te digo hace lo mismo que yo. Si nos preguntan, ¿qué hacen? Lettering e ilustración. Pero nuestros Ujú. trabajos son tan distintos que el cliente no necesita que este personaje me ponga una zancadilla a mí para escogerlo a él. Lo va a Ujú. escoger a él porque es el trabajo que le interesa y punto. Ujú. Y hay campo para todos. Entonces, me parecen muy interesantes estos espacios en donde puedo conocer otra gente del área y nos podemos hacer compañeros y ayudarnos, sobre todo si están en la disposición de hacer. Había alguien en mi Instagram que no me acuerdo que tenía una campaña que se decía, no, que decía no compitas, haz compitas. Y, y me parecía lo máximo. Ajá. Entonces fue muy chévere esta conferencia, aprendí muchísimo de las personas que estuvieron ahí. Fue tenaz porque no sé si ves que yo hablo mucho, pero hablo muy rápido. Y la conferencia que se suponía que tenía que demorar 45 minutos la hice en 20. Y yo, ay, por Anda. Dios. No, ¿y ahora 20, qué? la No, mitad. me sentí pésima porque sobre todo, claro, nos pagaron tiquete aéreo, hotel, todo para ir a dar una conferencia y Ujú. unos talleres y yo sentía que lo había hecho re mal, o sea, que yo decía, pucha, ¿cómo me voy a venir acá a dar una conferencia de 20 minutos, Ana María? Ajá. Pero claro, el contenido era de 45, lo que pasa es que yo hablo por los codos, hablo rapidísimo y me la acabé en 20 minutos. Entonces también estas experiencias le sirven a uno muchísimo para, bueno, ok, Ujú. la próxima no la puedo hacer en 20 minutos, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y bueno, me parecen unas experiencias bien interesantes. Pero eso, fíjate, no te creas, yo creo que eso es normal. Yo creo que, o sea, normal me refiero a no es la presentación, es ese feeling de como estoy un poco nerviosa, lo hago más rápido. A mí me pasa todo el tiempo también y de repente una conversación que supone que dure 15 minutos, en 5 minutos la maté. Y es como que tengo un terror de ver ese video porque probablemente fue como que y esto y esto y esto y vamos para el próximo y es como que Sí, flaco, respira, horrible, respira, sí, respira, todo va a estar bien, uno a uno, pasa, ríete, habla con la gente, ¿sabes? Como que no, nadie te está presionando, tienes 40 minutos. total, Así que total. yo no dudo que haya sido una presentación genial. Muy posible, muy posiblemente tenías un poquito de nervios, pero eso es parte de. Creo que así es como se aprende. La primera casi te desmaya, esta hiciste 25 No, ya, minutos, así que la no, próxima ya no me ya da tú sabes que va a miedo. estar. Ya no me da miedo, subo súper tranquila, Qué súper cool. todo, pero fue pucha, habló muy rápido. Y
cosas que aprendí de los otros expositores se tomaron su tiempo, hicieron Ujú. chistes. Yo, por ejemplo, a veces me cohíbo mucho en hacer unas diapositivas que digo, pero ¿para qué voy a poner eso ahí? Sobra. Y pues la gente puso unas diapositivas como para echar chiste y no sé Ajá, qué, y eso es súper chévere porque conectas con el público. Entonces, claro. nada, aprendí muchísimo de esas otras personas y fue una experiencia muy bacana. Para la próxima se vienen gatitos y memes para que la gente Eso la sí, pase bien. claramente. Total, total. Ana, creo que tienes un curso. Sí, en Sí, sí o doméstica. sí no. Sí, sí, en doméstica. Vale. Habla un poquito de ese curso. Y de repente, o sea, ¿es un curso que trabajaste hace un tiempo y estás trabajando otro? ¿O es el único curso que tienes? ¿Tienes planes para hacer más cursos? Háblame un poquito de eso. Bueno, ese curso lo hice, a ver si me acuerdo, hace 2 años, creo que hace 2 años. Ok. Em, con doméstica es un curso de lettering en Procreate y va desde lo más básico de cómo abrir el programa y cómo seleccionar el perfil de color, cómo armar el archivo, Ujú. hasta que ya te muestro tres letterings diferentes con técnicas diferentes y te enseño a hacer cada uno de los terminados, cómo hacer los bocetos, cómo armar, por ejemplo, un brief para un proyecto personal, cómo hacer un mood board, cómo sacar los elementos que van a ir o no van a ir, cómo escoger las formas para las letras. Bueno, es un curso súper completo, de hecho es uno de los cursos más largos de doméstica, dura como 4 horas 20. Ok. Eh, Le metí todo el alma, todo el corazón, todo, o sea, imagínate 4 horas 20 hablando como yo hablo. O sea, es larguísimo, Son como larguísimo, 3 días. larguísimo. Son como 3 días. Son como 3 días sin pan, se los juro. O sea, es brutal. Pero tiene un montón de recursos, como recursos adicionales, de cosas para hacer planas, para entender ciertas cosas, Ujú. para entender teoría. Bueno, mejor dicho, puse como todo mi conocimiento en ese curso de cómo utilizar también esta herramienta que para mí ha sido un game changer total porque al principio cuando yo empecé a hacer lettering era en el papel, hacer el boceto, cuando tenía el boceto entonces lo tenía que escanear y la Ujú. escaneada lo vectorizaba en Illustrator con la pluma y después lo pasaba a Photoshop a ponerle los efectos, entonces yo empecé a hacer todo en Procreate y salían las piezas en De media una. hora. Entonces, para mí, y literalmente para mi trabajo, yo casi que todos los bocetos que envío los hago en Procreate. Y me da mucha risa porque a veces los clientes me dicen, pero pensé que era un boceto a lápiz. Y yo ya les entrego con color y todo, Y porque tú no, no, es entre que más estoy terminado, tan por encima que mis bocetos, mira lo genial que se ven. mentira, es porque entre más terminado, a veces cuando uno entrega bocetos a lápiz, el cliente no logra imaginarse lo que uno se Ujú, imagina. Entonces ujú. uno dice, es a lápiz, pero va a tener tales cosas. Ellos no, ellos como, no, pues eso está muy sencillo. Sí, sí, Entonces sí, yo eso está entendí que feo. se entregaba el boceto ya con colores y cosas. No siempre lo hago dependiendo de la complejidad, pero trato de llevarlo un poquito más allá porque es menos probable que me hagan cambios y que me digan Ujú. que eso no les gusta. Entonces Procreate fue como la mejor herramienta para mí porque yo dibujaba como en papel y salía todo de una. Entonces, cuando me llamaron me dijeron, queremos que hagas algo de lettering con Procreate y dije, de una, yo voy a poner aquí todo lo que he aprendido, muestro cómo hacer pinceles, bueno, un montón de cosas, no tengo que es larguísimo, pero salió muy completo. Tengo 100% de valoraciones positivas hasta el Ujú. momento, que eso no es tan fácil porque a Muy veces la gente bien. se queja por cosas súper chiquitas, pues les ha Ajá. pasado a amigos que tengo que también tienen cursos. Entonces me ha ido bien, los comentarios son súper positivos, la gente me ha escrito a Instagram también que les ha encantado el curso, que aprendieron un montón. Entonces, pues, súper chévere. Muy genial, muy genial. ¿Tienes planes de hacer nuevos cursos, de hacer más cursos, de hacer cositas diferentes? Yo tenía un curso de lettering análogo que había hecho Ujú. yo, producido yo, eh, editado, musicalizado y demás yo.
Pero la verdad, como te dije, como dejé las redes tan abandonadas, pues hay que hacerle promoción. Ujú. La vaina con doméstica es que doméstica me hace la promoción y yo no tengo que hacer nada. Ajá. Pero con mis propios cursos sí es otro asunto. Entonces, de hecho, lo cerré porque no estaba recibiendo estudiantes, básicamente porque no lo promociono y nadie sabía que existía. Em, Quería hacer, había como unas conversaciones con Doméstica para hacer otro, pero como Doméstica cerró casi todos los estudios en el mundo, pues ese plan ahí quedó como ahí Ok. volando un poco. Ujú. Les había propuesto otro curso, otras cosas, pero de algo totalmente diferente. Pero la verdad, ni ellos me volvieron a hablar, ni yo tampoco seguí el hilo, entonces lo dejé un Ok. poco olvidado. Eventualmente podría volver a hablar, pero todavía no están los planes. Vale, vale. Bueno, Ana, un poquito para ir landing this plane y ir terminando. Este, ¿cómo? Esta pregunta es súper tacky, pero prepárate. Eh, ¿cómo te ves de aquí a un año? ¿Qué metas tienes? ¿Qué cositas se ven por ahí por el horizonte que te gustaría lograr o que te gustaría hacer? No tiene que ser con diseño, puede ser surfear, ir al gym, no sé. Yo, cuando me preguntan que si no hiciera esto, ¿qué otra cosa haría? No me imagino haciendo nada diferente. A mí me encanta lo que hago, pero claramente quisiera llegar a un punto en que lo hiciera por amor al arte y no por necesidad. Ujú. Em, en un corto plazo, la verdad es que tengo unos clientes soñados con los que me encantaría trabajar y, y todo lo que hago en este momento, eh, hablando de portafolio, es buscando que me vean Ok. para algún día trabajar con ellos. Y en un largo plazo, un poco más quisiera dedicarme a otra cosa, invertir en algo que me permita trabajar por amor al arte. Y ni siquiera a veces trabajar, dibujar. O sea, me encantaría ser una persona muy pudiente, que no necesitara trabajar para poder comer y Ajá. levantarme por las mañanas, ir al gym, ir a nadar y sentarme a dibujar, literalmente. O sea, me encantaría. El sueño más top que tengo en el Ajá. mundo sería caminar con mis perros y llegar a dibujar. Pero pues no sé qué tan realista sea. Pero No bueno, vale. voy trabajando por ello. De aquí a 1 o 2 años voy a preguntarte de nuevo a ver cómo va ese sueño. Y Está si bien, no hemos está bien. llegado, te pregunto en 2 años más y en algún momento Eso, llegaremos. eso, eso. Eso, seguro. Espero que no sea a los 80, pero No. sí. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, Ana, gracias por todo. Yo la pasé muy bien, aprendí un montón. Estoy seguro que a las personas que de repente vayan a ver este contenido también les va a gustar un montón. Eh, Palabritas finales. Si tuvieras que de repente dirigirte a un joven o una joven ilustradora que de repente acaba de bajar el app de Procreate y está todavía peleando con los layers, o con alguien que de repente vio tu Instagram en lo que nosotros conversamos y dijo, va, yo quiero ser como Ana, ¿qué le dirías? Bueno, primero que pueden ir a mi curso y comprarlo y aprender a muchas cosas, porque son 4 horas, Son 4 días, eh, digo, perdón, 4 horas. 4 días, perdón, 4 horas. Y nada, siento que en esto que nosotros hacemos hay un gran ingrediente y es la disciplina. En realidad, querer aprender siempre algo más. Si tú te quedas en el mismo punto, no vas a sobresalir. Hay demasiada competencia y como te decía, hay gente Ujú. demasiado buena y lo que caracteriza a esa gente demasiado buena es que todo el tiempo están con esa sed de aprendizaje, de ser mejores, de aprender cosas nuevas. Entonces, pues que no se queden en el mismo punto, básicamente, que traten, que se autoexijan muchísimo. Uno tiene que ser su mayor juez eh, para poder sacar cosas que la gente diga wow, porque si uno se queda en la zona de confort, nadie va a decir wow, nunca. Y bueno, eso. Súper. Si alguien quiere
buscarte, si alguien quiere seguirte, si alguien quiere trabajar contigo, ¿cómo te consiguen las redes sociales? En las redes siempre estoy como lettering.iam o en mi página web que es letteringiam sin el punto, .com. Ahí también, pero en casi Súper, todas estoy así. súper. Bueno, pues Ana, muchas thank you. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estuvo muy Seguro, divertido. me gustó un montón. Igual.